Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco anuncia y sorprende que hará nuevos cardenales el próximo mes de noviembre. Cari fratelli e sorelle, Tras el Ángelus del domingo, el Papa dio una noticia inesperada. il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. Se trata de 9 cardenales menores de 80 años y por tanto electores en un eventual cónclave, y 4 de más de 80 años que no podrían votar en caso de elección papal. Uno de ellos es el obispo de Washington, Wilson Gregory. Es el primer cardenal afroamericano. También está el primer cardenal de Brunei, Cornelius Sim. Es el vicario apostólico de este sultanato. En la lista también está el maltés Mario Grech, secretario general del Sínodo de Obispos, y el ruandés Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali. El país con más nuevos cardenales es Italia, con 6. 3 de ellos son electores. Se trata de Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Augusto Lo Giudice, arzobispo de Siena, y Fray Mauro Gambetti, guardián del convento de Asís. Así recibieron la noticia en su convento. Los otros 3 italianos de la lista tienen más de 80 años. Son el nuncio Silvano Tomasi, que representó al Vaticano en las sedes de Naciones Unidas en Ginebra y se ocupó de delicadas misiones. Raniero Cantalamessa, que es desde 1980 predicador de la Casa Pontificia. Y el sacerdote Enrico Ferrocci, que fue director de Caritas Roma. El Papa ha nombrado también cardenal a José Advíncula, arzobispo de Capiz, en Filipinas. Celestino Aos, arzobispo de Santiago de Chile, nacido en Navarra, España, y el mexicano Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que en mayo cumplió 80 años. El tiempo dirá si el consistorio para entregarles la birreta podrá celebrarse en la Basílica de San Pedro o si los nuncios les entregarán la púrpura cardenalicia en nombre del Papa en sus propios países. El Santo Padre pide fin a la violencia en Nigeria. Saluto tutti voi. Francisco no pasó por alto durante el Ángelus la difícil situación de Nigeria. Se refiere a escenas como estas. Según Amnistía Internacional, unas 40 personas fallecieron por desencuentros entre policía y manifestantes la semana pasada. La ola de protestas estalló como respuesta a la brutalidad que usan las fuerzas del orden. Seguo con particolare preoccupazione le notizie che giungono dalla Nigeria circa gli scontri violenti avvenuti di recente tra le forze dell'ordine e alcuni giovani manifestanti. Preghiamo il Signore affinché si eviti sempre ogni forma di violenza, nella costante ricerca dell'armonia sociale attraverso la promozione della giustizia e del bene comune. El Papa también reflexionó sobre el Evangelio del domingo, en el que Jesús explica que el amor es el principal mandamiento, amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. C'è gente che cerca di compiere i comandamenti in modo ansioso o forzati e Gesù ci fa capire che la vita morale e religiosa non può ridursi a un'obbedienza ansiosa e forzata, ma debe avere como principio el amor. Al terminar, el Papa saludó a los peregrinos que había en la plaza, que siguen siendo pocos debido a las restricciones de la pandemia. El Papa Francisco da consejos al presidente de España de cómo gobernar libre de ideologías. Ante el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el Papa improvisó un elaborado discurso sobre el sentido de la política. Dijo que un político se debe preocupar no solo de mejorar el país, también debe aprender a dialogar con los localismos y desarrollar las instituciones. Es lo que llamó consolidar una nación. Si bien hacer progresar un país parece fácil, pero no lo es, supone relaciones internacionales continuamente de comercio, de ciencia, de técnica, de todo eso. Consolidar la nación a veces supone dificultades de entendimiento con los localismos, en todos países los hay, ¿no?
los dialectos, pero también de entendimiento del derecho, de la justicia, que hacer que la nación sea cada vez más fuerte. El Papa dijo que un político debe también construir la patria, que es la tarea más complicada de todas. No sería secundar una fantasía tradicionalista, sino discernir en cada momento qué es lo más conveniente. Francisco dijo que para hacerlo habría que estar libre de las ideologías. Porque las ideologías sectarizan, las ideologías deconstruyen la patria, no construyen. Aprender de la historia, eso. El Papa recomendó a Pedro Sánchez el libro de un comunista italiano que explicó cómo la ideología nazi utilizó la crisis para imponer su visión en la Alemania de los años 30. Francisco siempre ha dicho que la política es una de las formas más altas de caridad, pero nunca como pontífice había desarrollado con amplitud su pensamiento sobre esta cuestión hasta el momento. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 13 de San Lucas, tenemos la escena de Jesús donde cura a una mujer en el pórtico de una sinagoga que llevaba 18 años atormentada por un espíritu inmundo. La mujer, que estaba toda encurvada, quedó sana, liberada y empezó a alabar a Dios. Los fariseos, como siempre, comenzaron a criticarlo y decirle: hay 6 días en la semana, ¿por qué no vienen durante esos 6 días para que los curen y no en sábado? Y Jesús le dice: hipócritas. Y ya sabemos el resto de la historia. Es interesante cómo muchas veces las iglesias, las autoridades de los templos, los obispos, sacerdotes, pastores, quieren imponer cargas pesadas sobre los hombros de la gente sencilla y ni siquiera ellos son capaces de sobrellevarlas. Y cuando se trata de hacer el bien, aunque sea Viernes Santo, aunque sea un día de precepto, nosotros no vivimos bajo una ley humana, sino que vivimos bajo una ley que es mucho superior a ella, que es la ley del Señor. Y la ley del Señor no es otra más que la ley del amor. Y esa ley del amor se manifiesta cuando hacemos el bien a aquella persona necesitada, sin importar el día o el lugar donde haya esa necesidad. Como discípulos de Cristo, como bautizados, estamos llamados nosotros a amar y a servir, a hacer el bien en todo momento, lugar y circunstancias. Señor, danos la gracia de poder siempre amarte, aún en esas prohibiciones inútiles que muchas veces nos agobian, esas cargas que otros no pueden sobrellevar. Que así sea. Roma expone el interesante proceso de creación de esculturas en Nepal. Los espacios de la Fondazione Pacificio Cerere en el popular barrio romano de San Lorenzo alberga la exposición Moacha. El nombre se traduce como fango amarillo. Explica el proceso de creación de estas particulares obras de arte en Nepal. La exposición muestra cómo el arte occidental ha llegado a la abstracción en el tiempo, mientras que civilizaciones más lejanas como en Nepal siempre han tenido esta abstracción en sus piezas. Si scolpisce la cera, ok?
Aquí normalmente las esculturas se realizan en un molde de cera. Por ejemplo, en Italia el molde de cera se recubre con yeso y ladrillo triturado y ya no se puede ver su forma. Todo esto va al horno, luego la cera se deshace y se crea el vacío que se rellena de bronce. Cuando se rompe el molde, obtenemos la escultura de bronce. Pero en Nepal el proceso de creación de esculturas es completamente distinto, pues cuentan con diferentes materias primas. Por eso usan el estiércol o el contorno de las semillas de arroz y la arcilla, lo que da origen al nombre de la muestra, en español fango amarillo. Coprono la forma. En este proceso cubren el molde de la escultura, pero no tienen que cubrirlo todo, solo necesitan unos pocos centímetros alrededor del molde. No como nosotros, que tenemos que cubrirlo todo, perdemos la forma. En ellos, la forma queda. Cuando lo vi pensé en las esculturas de Henry Moore, Ars Brandkupzi. Además de ser obras de arte abstracto, en la cultura nepalí, estas figuras se crean para cumplir una función. En este caso, las piezas expuestas en esta sala son fragmentos de esculturas sagradas de la cultura nepalí. Lì il devoto cosa fa? Ante ellas, los devotos ofrecen sus ofrendas. Las esculturas coexisten con las ofertas y personalmente quedé fascinado con esto. Por esta razón, algunas esculturas de la exposición cuentan con pequeñas ofrendas. Una interesante mezcla cultural en Roma que muestra que el arte es una de las expresiones que une a la humanidad sin importar las diferencias ni las distancias. Jóvenes latinoamericanos encienden luz por la paz durante encuentro interreligioso. Uno de los momentos que marcó el Encuentro Internacional de Oración por la Paz fue este. Los líderes religiosos, seguidos por jóvenes de distintas partes del mundo, encendieron estas velas como símbolo de esperanza frente a las actuales dificultades. Entre la representación latina estuvo Rosa, además de llevar color y alegría a la ceremonia con su traje folclórico peruano, llevó en su corazón todas las necesidades de Latinoamérica. Una grande emoción, una grande responsabilidad, sobre todo en estos momentos así difíciles que estamos viviendo. En este evento participaron jóvenes de distintas confesiones, una señal de unidad frente a una pandemia que no ve estratos sociales o creencias. En este momento más que nunca es importante estar todos unidos porque no nos salvaremos solos, solamente luchando y combatiendo y rezando unos por los otros nos podremos salvar todos juntos. Además de Francisco, una de las figuras más importantes que participó en el encuentro fue el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé. Katia cuenta cómo le conmovieron sus palabras y ver que a pesar de las diferencias hay muchos puntos en común. Ayer escuché al líder ortodoxo y me encantó porque fue una oración de tanta unidad, de tanto amor a Jesús. El evento fue promovido por Sant'Egidio, una comunidad que, basada en la escucha del Evangelio, promueve la fraternidad y el trabajo voluntario por los pobres y por la paz. Yo, gracias a Dios, tengo aquí en Italia 2 años y ingresé a la comunidad de Sant'Egidio, que es para mí una familia. Y yo me siento muy feliz, muy protegida, muy bendecida por Dios también al haber encontrado esta gran comunidad. Para Sant'Egidio, trabajar por la paz forma parte de una amplia labor en pro de la fraternidad que se concreta en el trabajo ecuménico y en el diálogo interreligioso según el espíritu de Asís, el espíritu que llevó a Juan Pablo II a reunirse con los líderes religiosos en Asís para rezar juntos por la paz. Un nuevo software ayuda a las parroquias a conocer mejor a su feligresía. Tilme está cambiando la atención pastoral de las parroquias. Detrás del proyecto está la firma tecnológica Glass Canvas. Su presidente explica que no se trata de un simple software, sino un sistema para ayudar a promover la evangelización ofreciendo soluciones a problemas concretos. Para empezar, los párrocos van a ser capaces de ver cuáles son los intereses de sus feligreses y dónde está la gente, lo que les preocupa, lo que pasa en la parroquia y a sus feligreses. Además de eso, el personal de la parroquia y los encargados de la comunidad pueden comunicarse directamente con los feligreses.
Una de las principales funciones de Tilma es adaptar el contenido digital a las necesidades y deseos de los feligreses para ayudarlos eficazmente y llegar a los católicos alejados de sus comunidades. We know innately that Sabemos que la iglesia nos ama, pero tenemos que sentirlo. Así que cuando nos ven y nos cuidan y saben quiénes somos, podemos empezar a ofrecer contenido que haga que alguien se sienta más conectado. Y a través de eso empezamos a sentirnos más conectados a la iglesia, a amar más a nuestra comunidad, a amar más a nuestra diócesis, porque sientes que te ven y te oyen. Los resultados en solo 3 meses han sido asombrosos, explica G.M. Boyd. Dice que las parroquias han visto un aumento de la eficacia de su labor, incluso algunas han recibido un 30% más de donaciones. I think one of my biggest surprises over the Una de last las mayores sorpresas en los últimos 3 meses ha sido la cantidad de diócesis que se han acercado a nosotros, han visto y entendido lo que estamos tratando de hacer. Hay obispos que se están esforzando para ser más proactivos en sus actividades evangelizadoras y esta herramienta les ayuda a llegar más rápido a las personas. La plataforma es fácil de usar. El equipo de Glass Canvas espera que Tilma sea una forma efectiva de usar la tecnología para involucrar a las personas en la vida dinámica que la iglesia ofrece cada día. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Este domingo ha sido ya el cese de la inmovilización a nivel nacional por primera vez y sigue vigente en los domingos el no circular con los autos. Pero sí se ha circulado muchísimo con bicicletas. Ha aumentado muchísimo el número de bicicletas que se han adquirido y que están funcionando, lo cual pues es más saludable que el carro y también pues es una manera de no contagiarse porque es más individual. Sigue pues la tormenta contra el presidente del gobierno sobre su vacancia que están fomentando varios partidos. Esto está removiendo mucho pues el sistema económico. El primer ministro, Walter Martos, ha dicho que el gobierno se ha propuesto 3 objetivos. Primero, reactivar la economía que está muy deteriorada. Segundo, frenar el COVID-19 hasta el máximo. Y tercero, preparar y llevar a cabo las elecciones generales del 11 de abril de una manera transparente y clara. El señor arzobispo en la misa dominical anunció que para el próximo domingo, el día 1 de noviembre, está celebrando y presidiendo una misa con los 8 obispos de la región y está invitando a mandar fotografías de los contagiados, de los fallecidos durante esta pandemia. Es un momento de orar por todos ellos, dado que ya el día 2 de noviembre es el Día de los Difuntos y está invitando a participar a través de todas las redes sociales en esta magna celebración. También hay una campaña para rezar el rosario por la vida y la familia del Perú y será también el día 1, el domingo, a las 2:15 de la tarde. Se está invitando a rezar el rosario, a poder ser en familia, pero si no se puede en familia, rezarlo al menos por la vida y la familia del Perú. Han fallecido, según datos oficiales, en esta pandemia 34.149 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 54 personas. Estamos alerta, estamos luchando y estamos también rezando para que Dios venga en ayuda de todos nosotros. Reportó el padre Manuel Rodríguez para ABA y JN19.
Les presentamos un resumen de las noticias más relevantes de los Estados Unidos, traídos gracias a La Voz de América. Se espera que el Senado de Estados Unidos confirme a la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema en una votación el lunes por la noche. De ser confirmada, Barrett sería el tercer juez de la Corte Suprema de 9 miembros en ser nominado por el presidente Donald Trump e inclinaría significativamente su equilibrio ideológico hacia una mayoría conservadora de 6-3. Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado y la senadora Susan Collins fue la única republicana que indicó que no votaría sobre la nominación de Barrett debido a la proximidad a las elecciones presidenciales de la próxima semana. Por otro lado, el presidente Trump celebró 3 grandes concentraciones en los estados de Carolina del Norte, Ohio y Wisconsin el sábado, mientras que su oponente, el ex vicepresidente Joe Biden, se centró en el estado de Pensilvania. El domingo Trump hizo campaña en New Hampshire y Maine. Por otro lado, un nuevo brote de COVID-19 ocurre en el entorno de la Casa Blanca y afecta a al menos 5 asistentes del vicepresidente Mike Pence, según señaló el portavoz de la Casa Blanca, David O'Malley. Al tiempo que la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, dijo que el vicepresidente republicano debe seguir las directrices y detener sus actos de campaña, tras que varios de sus asesores resultaran positivos al coronavirus. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. Hoy, 26 de octubre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Paulina Haricot. Conozcamos su historia. Paulina Haricot ascendía penosamente hacia la iglesia de Fourvière en Lyon, pensando angustiada sobre cómo habría de pagarle a sus acreedores, que desde hacía tiempo la acosaban por culpa de algunos de sus colaboradores que se aprovecharon de ella, a quienes ella les había confiado la administración del fondo llamado el Banco del Cielo, constituido con la ayuda del Papa Pío IX, del arzobispo de Dublín, de varias parroquias, de diversas organizaciones laicas y eclesiales, y con aportes de la gente común, para capitalizar a los obreros desempleados. Y mientras le encomendaba su aflicción a Jesús crucificado, se escuchó una potente voz que le gritaba: ladrona, ladrona, hipócrita. Y al instante, un nutrido coro de personas que también subían hacia el templo comenzaron a hacerle eco a las palabras lanzadas por ese agitador de mal aspecto, cara feroz y gesto amenazante. Paulina desaceleró el paso, se detuvo frente al grupo de agresores y los desarmó con una mirada tan dulce que los otros se vieron obligados a bajar los ojos y el tono. Entonces continuó su camino en medio de un silencio sepulcral. Se refugió ante el altar de la Santísima Virgen y los provocadores se devolvieron porque no tuvieron el valor de entrar a la iglesia. Paulina Haricot, nacida el 22 de julio de 1799 en Lyon, Francia, desde muy pequeña había decidido con su hermano menor Phileas, que más adelante fue sacerdote, convertirse en misionera, ideal atizado por las historias que sobre los heroicos evangelizadores le leía una de las criadas. Pero cuando llegó a la adolescencia, abandonó esta idea por su fragilidad física. No obstante, mantuvo viva la ilusión de ayudar de alguna manera y la oportunidad llegó en 1822, cuando se enteró de las penurias económicas por las que pasaban los predicadores. Entonces, concibió un audaz plan que consistía en reunir dinero con la ayuda, en principio, de las obreras de la fábrica de tejidos de seda que poseía su hermana. Y para el efecto, las organizó en grupos de 10, en los que cada una donaba un céntimo semanal, y lo recolectado era recogido por un líder elegido por ellas, que entregaba ese dinero a un encargado de supervisar a 10 jefes de decenas, a 10 de esos grupos. Y estos rendían cuenta a otro que era el responsable de 10 jefes de centenas, o sea, a los 1000. Y así conformó una eficiente red de recolección de estas ayudas, que se convirtió oficialmente el 3 de mayo de 1822 en la Asociación para la Propagación de la Fe, que rápidamente se extendió por Europa entera, y ese dinero se le entregaba a la Santa Sede para que lo distribuyera entre todas las misiones del mundo. Una vez que la Asociación para la Propagación de la Fe cogió vuelo,
Como siempre ocurre, algunos sectores de la Iglesia, envidiosos del éxito de la propuesta, se apropiaron de ella y relegaron a Paulina Haricot al papel de supervisora de una centena de esos núcleos, lo cual ella aceptó con humildad y siguió pensando en cómo ayudar a la evangelización. Para el efecto concibió en 1826 el Rosario Viviente, sistema que consistía en la creación de grupos de 15 personas que se reunían a rezar el rosario, pero a su vez a cada una se le asignaba una casilla con su respectivo misterio que debía recitar diariamente por las misiones y las necesidades específicas de una persona o un determinado conglomerado. Pues en cuestión de 2 años este movimiento ya contaba con más de 1 millón de adeptos. Pero no se quedó ahí, porque la deplorable situación de los obreros desempleados exigía una solución, y entonces la venerable Paulina Haricot creó el Banco del Cielo, que contó con amplio apoyo de todos los estamentos, pero varias personas de su confianza, las que designó como administradoras del plan, se robaron la plata. Y ella tuvo que enjugar parte de las deudas, porque no le alcanzó para pagar todo, con su patrimonio, y quedó en la ruina, desacreditada, injuriada y calumniada. Aislada por todos y acosada por sus acreedores, la venerable Paulina Haricot murió en una bohardilla sobre un colchón prestado a los 67 años, el 9 de enero de 1862. Y 20 años después su obra fue extendida a todo el mundo por el Papa León XIII. Fue elevada a los altares por el Papa Juan XXIII en febrero de 1963. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a la venerable Paulina Haricot que nos ayude a convertirnos en agentes de la propagación de la fe. Sigamos uniéndonos en oración con el Papa Francisco por las mujeres en instancias de responsabilidad de la Iglesia. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Y para el final de nuestro noticiero, les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 28 de agosto de 1977, en su homilía decía Monseñor Romero: Jesús es la fuente de toda esperanza. En Jesús se fundamenta todo lo que predico. Qué hermoso. Ahora Monseñor Romero nos invita a que veamos la vida con esperanza, a que veamos la vida con ilusión, con optimismo, con regocijo, porque siempre cuando el ser humano está unido en Cristo Jesús, de alguna forma estará siempre lleno de ilusión, lleno de esperanza, aún en medio de la pobreza, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la muerte, aún en medio de la tiranía que se sufre. El Señor nos da la esperanza. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación.
Los invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en las plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.